di la cuenta de cuántas veces he tenido que grabar esto. Pero quiero empezar que no fue fácil, no fue fácil hacerlo. Muchas veces realmente con el panorama actual que tenemos en Colombia se siente que no se tiene el cuerpo para ver todas las noticias que suceden a diario, toda la violencia que estamos evidenciando ahora mucho más por estar todo el tiempo conectados. Eh, pero quiero decir que la sensación que me dejó después de escuchar todas las conferencias, eh, realmente tengo una sensación esperanzadora y optimista al respecto y pues espero que así sea. Entonces, voy a empezar con esa frase que volver a la normalidad no significa volver a la normalidad, que cuando los niños regresen al aula, esto no significa regresar a las mismas clases que ellos conocían, sino que ojalá se haya transformado. Si estoy grabando, sí. Bueno, entonces, develaciones de cuarentena. Bueno, como decía antes, con respecto a las problemáticas que estamos evidenciando, o sea, tanta gente sin trabajo, la violencia que mencionaba antes, sobre todo la violencia por parte de la policía, la insuficiencia del sistema de salud público, las pocas garantías para el trabajador. Hay que partir del hecho de que estas problemáticas no son causa del virus, no son causa de la cuarentena ni de la pandemia, sino que son causas del evidente fracaso del sistema político y económico que tenemos actualmente. Eh, durante estos meses, solamente en mi familia he observado nuevas dinámicas, nuevas formas de relacionarnos y sobre todo nuevas formas de tratar lo político. Nosotros siempre nos consideramos clase media, la supuesta clase media, y, pero mi familia siempre la sentí dividida en dos en cuanto a lo político, en cuanto a lo social. Sin embargo, últimamente he sentido que ya tenemos muchos más puntos de encuentro. Y eso me hace preguntarme por qué. O sea, por qué solo hasta ahora estamos sintiendo un dolor muy parecido respecto al panorama político en Colombia. Entonces, para esto vale la pena reflexionar acerca del sistema educativo que tenemos y de las prácticas educativas que hemos recibido. En una conferencia de Juan Carlos Amador sobre las nuevas configuraciones de las nuevas generaciones, él ya hablaba acerca de cuáles son las prácticas educativas que la escuela tradicional ha tenido. Y él decía, y concuerdo completamente, que es básicamente un régimen militar, ¿no? De, la, de usar el uniforme correctamente, hacer filas, no cuestiones, no preguntes, entre otras. Y lo que esto ha hecho, lo que esto ha logrado es sacar al mundo adultos dóciles que obedecen. Adultos dóciles que se tragaron todas las mentiras del Estado, sobre todo esa gran mentira de las tres clases sociales, que en realidad solo son dos. Eh, Se tragaron todos los cuentos de autosuperación, que además digamos, con todo esto del coaching empresarial y demás, lo que esto hace es quitarle una inmensa responsabilidad al Estado. Entonces la gente no lucha, la gente piensa que el pobre es pobre porque quiere y demás. Frases que escuchamos a diario y sobre todo lo que más logró fue esa carencia de pensamiento crítico y, y sobre todo la carencia de conciencia social. Entonces, en este orden de ideas, lo que la cuarentena ha logrado es hacer que la clase media, que era tan dócil y obediente, ahora endeudada, observe que efectivamente fue engañada. Eh, bueno, por otro lado, algo positivo que dejó la cuarentena, ya lo decía el maestro Marco Raúl,
fue que nos vimos obligados y nos vimos obligados a habitar esos espacios que teníamos abandonados, que son nuestros hogares y sobre todo nuestros hogares internos. Y también pues hay que recalcar que con esto no quiero decir que la modalidad virtual es una gran alternativa para la presencialidad. No, eh, si hay posibilidad de estar digamos, en las aulas hay que estar, o sea, no es una opción quedarnos en casa a estudiar, aunque ya no haya pandemia. Eh, Sino que lo que quiero decir es que esta coyuntura fue positiva al obligar a los docentes a hacer ese cambio tan necesario en la forma en cómo estructuraban sus clases. Pero entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Entonces, regresar a la base es un concepto que me parece clave, además de lindo y pertinente. Eh, la inconsciencia social que se observa en Colombia es producto de haber recibido una educación enfocada únicamente en la adquisición de conocimiento en áreas específicas, como digamos lo son matemáticas, lenguajes, ciencias sociales, ciencias naturales, eh, y sin preocuparse sobre las historias particulares de sus estudiantes y mucho menos por su realización personal y humana. Entonces, lo que está sucediendo ahora con la pandemia, sobre todo, yo creo que en la educación inicial, porque ya en bachillerato, digamos, hay un poco más de autonomía, es que las maestras y los maestros se vieron obligados a trabajar en conjunto con estas dinámicas particulares que se encuentran en cada uno de los hogares de sus estudiantes. Entonces ya las clases no eran cosas ajenas a la vida personal de los estudiantes, sino que tenían que unirse para hacer, digamos, para hacer este tiempo un poco más sencillo, un poco menos abrumante. Entonces voy a decir otra cosa que también me ayuda a concluir esta presentación, y es que vimos la necesidad también de saber hacer diferentes cosas que o pues le pagábamos a alguien que hiciera por nosotros. Eh, por ejemplo, que venía eh, pues la señora de servicio a hacer toda la limpieza del hogar y hacer los almuerzos. O sea, por ejemplo, ahí yo también aprendí a cocinar, y, y también aprendimos a hacer esas cosas que ya comprábamos hechas. Em, en, en redes sociales vi muchas personas orgullosas por haber aprendido a hornear, por ejemplo, y personas adultas. Y esto, pues a mí es lo que me llena mucho de optimismo, y de optimismo porque estamos reivindicándonos como seres capaces de hacer cosas por nosotros y además para nosotros mismos. Y estamos también recuperando ese amor por aprender, ese amor por ese gusto por hacer las cosas desde cero. Em, entonces, digamos ya para concluir, estoy segura de que la educación va a tener un antes y un después de cuarentena, porque cuando se puso en evidencia esta necesidad de cambio, entonces, o sea, porque esta necesidad de cambio se hizo tan evidente, entonces estoy segura que los maestros se van a preocupar muchísimo más por darle, digamos, importancia a enseñar historia, empezando desde la historia particular de cada uno de los integrantes del curso, a enseñar ciencias a partir de aquello que hacemos en casa y no le damos importancia. Em, Estoy segura
también que los maestros se van a interesar muchísimo más por saber qué pasa a nivel neurológico cuando un niño aprende a hornear pan, por ejemplo, o sea, así desde cero, desde combinar el huevo con la harina de trigo, supongo. em, o qué pasa a nivel neurológico cuando aprenden a enhebrar el hilo en una aguja. Em, entonces, es eso, la cuarentena nos obligó a darle importancia a esas cosas que parecía que no tal lo tenían, que no tenían esa importancia. Y, y estoy segura que eso lo vamos a aprovechar. Tonucci también lo decía en una conferencia que en Italia pues se comenzó el proyecto de involucrar a la propia ciudad en ese proceso formativo de los niños. Entonces, en un jardín se llevaron a los niños a una panadería a hornear pan. Y sí, para nosotros hacer ese tipo de cosas em, nos emociona tanto, entonces no me imagino la dicha de un niño de aprender, de hacer estas cosas. Entonces, sí, eso sería. Entonces, la pregunta que me deja, que no tiene mucho que ver con lo que he hablado, pero sí es una duda que tengo desde que comenzó este tiempo, es si habrá una reconfiguración para los niños que se encuentran en la educación inicial, en la manera en cómo se relacionan con su entorno a causa del distanciamiento social. Que me he encontrado muchas veces viendo fotos viejas, por ejemplo, con amigos y todos abrazados, y se me hace muy extraño. Me acostumbré a que si me encuentro con alguien, máximo dos personas, eh, sobre todo si estoy haciendo una fila, entonces yo no quiero que nadie se me acerque. Y me pregunto si esta situación va a hacer que los niños eh, crezcan con esta distancia, con estas ganas digamos, con esta necesidad de que se les respete su espacio personal. Entonces, no sé si me hice entender, pero ya en clase lo conversamos un poco más. Bueno, muchas gracias.